Listo. Nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Nicolás López. María Paula López. Yo soy Diego Rubén. Yo soy Teresa Páez. Bueno, desde el comienzo, no sé, el nombre de la lectura de Animales a Dioses, ya como, no sé, uno lo entra en la lectura, como que de qué se va a tratar, y me impresionó mucho la manera en que logran como comparar ese pasado con el presente de los sapiens, y como realmente no hemos sido mejores que antes, sino que simplemente somos como el resultado de todo lo que explica la lectura, como el simple hecho que hasta a veces vamos contra nuestra misma naturaleza, con los matrimonios que no son instituciones hechas con nosotros, otras cooperativas de cómo están formadas, realmente van como toda la comunidad y la manera en que nos empezamos a diferenciar de los animales. Sí, entonces siento que hay que preguntarse primero cómo, qué fue lo que nos hizo diferenciarnos de los animales, y siento que un punto muy importante es hablar del lenguaje, que nosotros tenemos un lenguaje mucho más desarrollado que otros animales. Pensar como que los animales tienen su forma de comunicarse, sí, pero tienen ciertos códigos específicos para comunicarse al otro con cosas que necesiten. Entonces nosotros digamos que sí hablamos de cosas necesarias, pero también tenemos la capacidad de describir las cosas mucho más detalladas. Entonces tenemos todo un lenguaje, podemos crear una palabra, una frase, una oración, un párrafo, un discurso. Pero además de eso también es, aparte de tener todo ese lenguaje tan diverso, es hablar de las cosas que ni siquiera existen, las cosas que pensamos, pero no existen en la vida real, pues sí, no existen físicamente. Entonces hablar de eso es como algo que nos hace diferenciar de los animales. Sí, como que la imaginación en la lectura lo dice, como que es algo que nos ha separado como también de los animales, como que en la lectura hablaba de los chimpancés y decía que los chimpancés vivían en comunidad, que eran seres sociables, que son comunidades que se importan el uno del otro, que tienen jerarquía al igual que los seres humanos, pero llega un punto en el que son tantos que empiezan a dividirse. Entonces ahí habla que la imaginación y la ficción como que llegó como a la raza humana para poder generar comunidades más grandes, porque empezaron a tener creencias, no sé, como tipo la religión, como que en la lectura decía que uno puede que no tenga nada que ver con otra persona, pero los dos creen en Dios. Entonces ya tiene como algo que hablar y como que ya tiene como algo que defender. Entonces como que eso es lo que pasaba con las comunidades. Sí, eso también nos diferencia de los animales porque, digamos, los animales andan por mucho en manada con seres que conocen mucho, con alguien de familia. En cambio nosotros somos como seres muy maleables, como que en la lectura decía que podemos cooperar de maneras muy flexibles con personas que realmente no conocemos, y también somos muy flexibles desde que nacemos, porque nosotros nacemos y cualquier animal, digamos que después de unas ciertas semanas puede separarse de su familia, pero nosotros, pues los bebés son muy insignificantes, pues, sí, muy insignificantes, muy flexibles cuando nacen, y eso les da la posibilidad a la comunidad, pues a la otra comunidad, como de inducirlo, digamos, a alguna religión o tener sentido de pertenencia a algún país, como transmitir esa información. Con relación a eso, yo siento que, o sea, como algo que explica muy bien esos comportamientos que estén hablando es como ese sentido de cooperación y lo que decían en arquetipos, que no podemos vivir solos. Entonces, para mí, el comienzo de muchas cosas comienza desde ahí, porque la lectura dice en una parte que el origen de todo, de una ciudad, como pensar en una ciudad, se dio con lo que ustedes decían, que es un poco con la cooperación, con el sentido de que todos tengan un mismo ideal. Sí, Ese ideal de ciudad se empezó a dar, o de un conjunto en un lugar se empezó a dar con la imaginación. Pero ya como saltando, como a lo que decían del pececito saltando del mar, yo siento que los sapiens cambiaron y abrieron su mente mucho más en el momento que habla la lectura al final, que es como cuando pueden atravesar el mar, como que nacen las herramientas para poder atravesar el mar, y siento que ese es el salto que los hace ver a ellos el mundo entero, porque es ese momento que dicen que rompen el equilibrio. Entonces cuando empiezan a llegar a diferentes partes, tienen la capacidad de muy poco tiempo de afectar y cambiar. Sí, ahí decía como que cuando llegaban a Australia, como que Australia como que se había desarrollado, como no había presencia de sapiens, se había desarrollado como muy distinto, o sea, desarrollado la naturaleza, la biodiversidad, todo. Pero cuando llegó Sapiens cambió todo muy rápidamente. Entonces, ¿por qué tuvimos la capacidad tan rápido de cambiar un ecosistema tan igual? masivo? Yo creo que, bueno, eso va muy de la mano con lo que los Sapiens somos, como la especie que es más agresiva, y que de pronto eso fue como una clave también, aparte de la revolución cognitiva, con que nosotros hayamos sido la especie que siguió evolucionando y que siguió en el camino y que no se quedó a diferencia del resto. De pronto lo modificaban un poco a la modernidad del último siglo, en el que somos la única especie que se pelea dentro de la misma especie por características étnicas, por el color de piel o por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esto
que también es un poco agresivo entre nosotros mismos y que al mismo tiempo afecta al entorno. Siento que esa como apertura de mente de cara a la lectura es como la razón por la que dicen que nosotros no hemos desaparecido, o sea, como por qué nosotros siendo tan individuos pequeños hemos logrado como desaparecer casi la mitad de los mamíferos. Es una pregunta que es como muy, no sé, muy drástica y muestra, las que tú dices, muestran como que los hombres terminaron siendo el animal más asesino. Pero es que siento como que hay el muchos más vacíos fuerte. como en todo, porque dice que en un punto de la lectura que los sapiens no tenían como ese instinto de conquistar, de ser malos. ¿En qué momento como que cambió todo a eso, como que de conquistar, a querer ser mejor que el otro? O sea, son cosas, no sé, hay También vacíos de muchas cosas. Siento yo que hay vacíos también en la revolución cognitiva en cuanto a que no sabemos por qué se dieron esas revoluciones y por qué empezamos a tener pues como pensamientos más allá de lo literal y de lo físico, porque no se puede, o sea, tenemos que cuestionarnos que no necesariamente tiene que ser como a una necesidad, y el hecho de que hayan aparecido las religiones no creo que haya sido a base de una necesidad o... Sí. Pues esa parte que dice que hay muchos vacíos es también pues cuestionarse todo lo que hemos dicho, porque digamos que nosotros empezamos a decir que sí, que en un comienzo todos trabajamos en comunidad, que luego seguíamos, y que después digamos que se comenzaron a presentar enfrentamientos, no sé, entre especies, entre nosotros mismos, el racismo, comienzan a aparecer todas esas cosas, pero siento que no es como que hayan comenzado a aparecer, sino también es cuestionarse como, ¿por qué no pensamos también que nuestros seres del pasado, por decirlo así, los sapiens del pasado, tampoco se peleaban entre ellos? Porque, o sea, también hay que pensar eso, Sí. como Pero es que ellos siento no que solo eran también- seres de cooperación. Sí, porque digamos en la lectura de un punto que decía que hubo como una manada de chimpancés que empezó a crecer tanto que empezó a haber genocidio, pero también hay como animales que nunca había pasado, que empezó a pasar, o sea, porque ellos empezaron también como a matarse entre ellos, que son la misma raza, porque nosotros también empezamos con eso, no sé. Pues yo siento que la lectura desde su nombre tiene como una clase de choques. Es decir, que animales hay dioses, porque la lectura al final termina diciendo que los humanos somos la raza que ha acabado con todo. Entonces, ¿cómo denominarnos como dioses o cómo decir que todo tiene un sentido si no conocemos el pensamiento de ellos? Entonces yo creo que esos silencios son los que siempre van a caer en la duda de cómo fue esa existencia de antes. Sí, sí.